Insisto, los mayores derivados del mundo están en Estados Unidos, pero Estados Unidos es el único país que al menos conoce la situación completamente, aunque no sabe todavía cuál sería la mejor solución. Hemos visto posibles soluciones. Soros ha apuntado algunas. Otra gente, economistas menos brillantes, pero también brillantes, han aportado soluciones. Nosotros también a veces creemos que podríamos aportar soluciones. Tiene que haber una mezcla de tipo perdón de deudas, lo que llamamos quitas, eliminación de derivados de la noche a la mañana, pero ocurrirán grandes catástrofes. Porque cuando tomas decisiones de estas que parecen decisiones bíblicas, como la de los jubileos, desgraciadamente hay movimientos de tierras, movimientos de continentes en los que hay transferencias de riqueza de unos a otros. Unos se pueden enriquecer, otros se pueden arruinar para siempre. El utilizar otro tipo de medios para que la economía pueda funcionar es una posibilidad. Todo el mundo piensa en el oro como una posible, digamos, como un posible metal que podría echar una mano para dar más garantías a todo tipo de operaciones y transacciones internacionales. Pero no hay suficiente oro en el mundo para los problemas en los que estamos en estos momentos. Si no recuerdo mal, hay unas 170.000 toneladas de oro, como 3 o 4 piscinas olímpicas. Es muy poco oro, salvo que el oro se revalorizara a cifras impresionantes. No hay que olvidar nunca, la economía real mundial mueve aproximadamente 75 billones de dólares. En el mundo ya os he dicho que hay por lo menos 555 billones de derivados. Y seguramente hay unos 2.000 o 3.000 billones de dinero que corre por el mundo, originado precisamente en esta época neoliberal. Por lo tanto, el tema de los derivados es un problema a resolver por encima de todo. Los problemillas de España de que si se perderán 20 y tantos mil millones, mentira. Las cifras reales que tenemos nosotros en cuanto al dinero que se puede perder por parte de la banca española, si analizamos FROB, si analizamos MEDE, si analizamos avales, EPA, Sareb, Fondo de Garantía de Depósitos, préstamos del Banco Central Europeo, etcétera, seguramente el riesgo que España tiene en estos momentos, el Estado español, es prácticamente de más de 450.000 millones de euros. Como los datos de Alemania también son espectaculares. Alemania ha metido ya más de 1,5 billones de euros en los bancos alemanes y siguen tan quebrados como siempre. Es un gran problema el que hay en Europa, el que hay en España, el que hay en el mundo. Y como decía, el mayor problema, los derivados. Hay que resolverlos. El neoliberalismo tiene que morir y el poscapitalismo aún tiene que nacer. No nos podemos oponer al desarrollo tecnológico. La tecnología tiene que seguir profundizando e incrementando la productividad. Los bienes que producimos tienen que cada vez valer menos. Habrá que pensar si finalmente nos cargamos los monopolios, porque no tienen sentido en esta época. Tendremos que ver cómo se desarrollan las tecnologías de la información y comunicaciones, como la tecnología cuántica que ahora ha presentado China. Tenemos que asumir claramente la transición energética hacia las energías renovables, queramos o no queramos, y mucho antes de todos los acuerdos que se han producido en París y antes en otros sitios. En fin, estamos en la fase de paso de unas estructuras a otras y desgraciadamente tienen que cambiar muchísimas cosas. Los mercados tendrán que funcionar de una manera distinta, el peso de los consumidores será un peso completamente distinto, la economía colaborativa tendrá mucha importancia, la renta básica, hoy me atrevo a decir aquí que será una necesidad obligatoria, y lo peor de todo es no estar bien dirigidos, porque cuando estás mal dirigido, los demás pueden abusar de ti.
Con esto terminamos la primera parte y voy a tratar de ser breve en la segunda. El mayor problema de España es que a lo largo de estos años hemos funcionado con un solo poder, de verdad, el del presidente del gobierno, que a su vez era secretario general o presidente de partido político, que una vez que tomaba el poder, ejercía como único poder del Estado, por encima del rey, por descontado. En España hemos tenido desde hace 70 años, y no hemos cambiado mucho, un solo poder y tres funciones. Las tres funciones, lógicamente, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En terminología de García Trevijano. En terminología de Nieto, en España hemos vivido un proceso político real que se ha desarrollado a lo largo de una sucesión de suplantaciones. Me refiero, la Constitución declara solemnemente que la soberanía reside en la nación y el pueblo, pero en realidad el Estado suplanta la voluntad del pueblo, el gobierno suplanta la voluntad del Estado, y el partido político que gana las elecciones suplanta al gobierno que a su vez ha tomado posesión del Estado. Lo triste de la situación es que en los partidos hay 4 gatos, y sin embargo estos 4 gatos se adueñan y reparten todos los puestos en las instituciones de todo tipo y variedad. En España no hay una democracia plena, no la hubo con Franco, por descontado, pero hoy día el Consejo de Europa también nos dice que España no es un Estado de Derecho. Por lo tanto, uno de nuestros mayores problemas es resolver los problemas de la justicia. Conseguir que el Poder Judicial sea constitucional otra vez. Ni los mismos jueces se atreven a decir que no basta con cambiar y volver al 1978 o al 1985, cuando Felipe González y luego Aznar modifican la ley del Consejo General del Poder Judicial y tenerla como se tenía antes de haber proclamado esta ley. En realidad, volver a lo que teníamos en 1978 en la Constitución indudablemente sería algo mejor. Los jueces serían algo mejor. En aquella época se expulsó jueces, como sabéis, porque se temía que eran jueces del pasado. En aquella época no hubo piedad con los jueces. Los presupuestos de los jueces están en poder de los políticos. Los políticos jamás han permitido que los jueces puedan ajusticiarlos. Pues bien, eso en una época como esta, en la que os estoy comentando que hay problemas muy serios en Occidente, en todos los sitios, en Europa, debido a las políticas intentadas por Angela Merkel de asumir la presencia en Europa de inmigrantes de todo tipo y variedad procedentes de países de Oriente Medio, en Europa, que tenemos la situación más inestable políticamente hablando que incluso en los años 30 del siglo pasado, que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en estos momentos, la propia Unión Europea no practica precisamente la democracia. Y al no practicar la democracia, está consiguiendo grandes desigualdades en Europa, ya que solo se apoyan políticas neoliberales ya fracasadas. Fijaros lo que estamos diciendo. En Europa, que muchas veces consideramos que al menos nos sirve para que cuando nuestros tribunales juzgan injustamente se corrijan las sentencias, en Europa, sin embargo, en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, no existe la democracia. Los últimos años han sido terribles. Los errores cometidos con la creación del euro, más los errores cometidos por intentar salvar una moneda que no tiene salvación posible, han sido desastrosos.
En este contexto de crisis europea y crisis por descontado española, incapaz de conseguir siquiera formar un gobierno, lo primero que tenemos que decir es que no hay que facilitar bajo ningún concepto un gobierno del Partido Popular, porque estamos mejor sin gobierno que con un gobierno del Partido Popular. El inmovilismo de Rajoy y de la mayor parte de sus secuaces es terrible para el futuro de España. Es mejor estar sin gobierno que con un gobierno del Partido Popular. Y ahí, en fin, con esperanza o sin ella, nos permitimos decir a los políticos nuevos que venían con muchas ilusiones, que traten de mantenerlas, que se dejen de tonterías, que metan en sus partidos a la gente mejor y más preparada de este país para intentar resolver los problemas que tenemos. Y dentro de los muchos problemas que hay, que uno es que prácticamente está descompuesta la organización del Estado, que las autonomías no son viables económicamente y si aguantan hoy día es porque son financiadas con el dinero que de Guindos y Montoro consiguen del Banco Central Europeo. Las autonomías no pueden seguir como están porque nuestro Estado es inviable económicamente. Y encima ha provocado que Cataluña, el País Vasco, Galicia a veces, Andalucía, Navarra, siempre están pensando en movimientos de separación o de independencia. España tiene todos los problemas del mundo y solo se pueden resolver empezando por el fundamental, la justicia, volvernos a dotar de un poder judicial constitucional independiente, que quiere decir que sus presupuestos los administran ellos, que los jueces eligen a los jueces, no a 12, sino a todos, a los 20 que tienen que formar el órgano fundamental de la justicia española. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene como presidente al mismo presidente del Tribunal Supremo, dice que en España los jueces tienen independencia. Y yo lo que quiero decir aquí, que es falso. Unas veces porque es el poder político el que interviene y impide que los jueces puedan dictar sentencias justas. Y no olvidéis nunca, si la justicia no es capaz de hacerlo honestamente, independientemente, tratando a unos y a otros en plan de igualdad, si la justicia no tiene esto, está perpetrándose injusticia. Esta es la realidad de nuestra España, que cuando la justicia no funciona bien, se perpetran injusticias a todos los niveles. Y por lo tanto, es fundamental, y los de Podemos y los de Ciudadanos y el PSOE, porque considero hoy día que el Partido Popular es incapaz de abordar el tema, sencillamente porque está lastrado por la corrupción en todas y cada una de las ciudades de España o de las comunidades o de los cabildos o de las diputaciones en los que están e incluso en el propio gobierno. Cuando la corrupción se ha metido en todos los rincones, es completamente imposible sacarla. No es legítimo que el gobierno lleve prácticamente un año en funciones. No es legítimo. Menos legítimo todavía que no acepte el gobierno ser controlado por el poder legislativo. Y esto es muy grave. Siendo muy grave, insisto, es más grave que el Partido Popular, con toda su lacra de corruptelas, pudiera seguir gobernando. Los que votan al Partido Popular pueden votar a quien les dé la gana, faltaría más. Todos somos libres y votamos a quien queremos y como queremos. Pero los votantes del Partido Popular tienen que tener en cuenta que cuando en el año 2012 salieron los SMS del presidente del gobierno a Bárcenas, en aquel momento todas las cancillerías de Europa dieron a Mariano Rajoy por dimitido, por cesado. En España no hay procedimientos para echar al presidente del gobierno. Como la justicia no afecte tampoco a la primera magistratura del Estado. No puede ser
que vivamos en el siglo XXI y la democracia no afecte